Una pregunta, ¿las películas le pusieron fecha de entrega a los resúmenes de las películas? En principio tienen la fecha que está establecida en el cronograma. Ok, listo, está bien, porque ahí me decían hay que hacerlo para el viernes, ok. Entonces, por eso, manejen el de las películas, a veces somos un poquito más flexibles con la entrega, porque bueno, es como un tiempo para verla, y a veces son de un día igualmente ya las tienen todas, pero bueno, podemos ser un poquito más flexibles con la entrega, pero se van a dar cuenta que están pensadas para esa clase, entonces traten de hacerlas, no las actividades con la fecha de entrega somos rigurosos. Con las películas y series podemos ser un poquito más flexibles, pero se van a dar cuenta que en la clase yo digo, vieron tal película y los que la vieron me van a entender y los que no la vieron se van a perder una partecita. Entonces traten de tenerlas aunque no tengan el resumen hecho, por lo menos verla, ¿sí? Después el resumen lo pueden entregar, que no es el resumen de la película, sino es tres líneas cómo lo relacionan con esta materia. Pero sí me interesa que las vean, más que entreguen las tres líneas, ¿sí? Bien, ¿qué otras dudas hay? Te voy a hacer anfitrión, Elías. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Con intensamente había que hacer lo mismo? Sí, en realidad con intensamente no les pedimos las tres líneas, es simplemente para que las vean y veamos cómo funciona la cabeza y los pensamientos, más que nada por eso. Comprendo, gracias. Y para el remate tienen fecha también límite para ir. Ahí me están preguntando la fecha límite, entiendo que está eso en el campus. Ahora yo no tengo el cronograma a mano como para fijarme, pero está estipulado una fecha límite para lo cual tienen que entregar el resumen de lo que fueron a ver en el remate. Sí, fíjense en el campus que debe estar la fecha. Y si no, para el viernes lo vemos. Bien. Bueno, Elías, te hice ahí anfitrión. Eh, yo me voy a desconectar un momento. Avísame cuando se termina porque le voy a tener que dar inicio yo a la sesión. Me quedo atenta. ¿Dale? Ok, Avísame por mensajito. sí, sí, perfecto. Todo tuyo. Cualquier cosa me avisas. Listo. Y espérate que te voy a pasar por el link del... Espérate. Ahora te paso por privado algo. El link de asistencia te lo paso a vos. Ok, perfecto. Vamos ahí. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, mm, Me presento. Perdón, La... Sí, perdón que te interrumpa. Se escucha un poco bajo. No sé si soy solo yo. no, no puede ser que el micrófono Sí, a yo Ah, veces, ok. también. si lo tengo Gracias. algo lejos, se escucha menos. ¿Ahí se escucha Sí, mejor? mejor. Sí, gracias. Bárbaro, bárbaro. Ahí siempre eso, cualquier cosa me avisan y me lo acerco más o si necesitan que repita algo, lo hago sin problema. ¿Alguno me quiere comentar qué es lo que estuvieron viendo ayer con el doctor Pisani? Sé que tuvieron más una clase histórica, me parece. Sí, tuvimos una clase medio histórica y también al final analizamos un poco el artículo 8. Bárbaro. ¿Y qué se acuerdan? ¿Por qué se ve el derecho comercial como una categoría histórica? Porque en teoría, como que viene desde, o sea, esto del comercio desde antes que esté tipo como fundado en alguna ley o cosas así, como que después se hicieron normas que regulaban este comercio, pero en una base no estaban establecidos. Ujú. Y como que, o sea, el profe había justo dado un ejemplo de que antes lo había dado con un animal.
y como que necesitaban leña para cocinar un animal, entonces tipo ahí se producía un intercambio y en ese intercambio se produce el comercio, a- tipo por necesidades. Perfecto. Después también vimos la operación de banco y la de cambio. Ujú. Muy bien, tal cual. Hay una frase, sí, se escucha abajo, no sé quién está hablando. Al parecer se fue. Bueno, sí, tal cual. Hay una frase que es de Alperín, que justamente se basa en esto de la necesidad de que haya una regulación especial, dado que el derecho común, que se le dice normalmente hacía el derecho civil, era insuficiente para poder abarcar todo lo que es el derecho comercial, dado que era justamente el resultado de ciertas circunstancias, tanto históricas como económicas, que se fueron produciendo alrededor de toda la historia del hombre y en la evolución que ha tenido el comercio desde esa primitiva historia que siempre cuenta el Doc, de que él se imagina a... eh, un hombre de las cavernas en su momento, sentado bajo un árbol y ve dos situaciones, que había por un lado un grupo que habían cazado un mamut, pero no tenían fuego, no tenían leña para hacer fuego, para poder cocinarlo, y del otro lado ve otro grupo que sí tiene leña para poder preparar un fuego, pero no tienen mamut que comer. Entonces hace esa intermediación entre esas dos necesidades, entre los que necesitaban carne que asar en el fuego y los que necesitaban fuego para asar la carne, ¿no? Entonces, él se imagina esta situación como tal vez el primer acto de comercio que nació y bueno, y fue evolucionando alrededor de toda la historia. Y justamente la historia o una frase cotidiana que existe es que a veces si no sabemos de dónde venimos o no conocemos nuestra historia, nuestro pasado, a veces es difícil entender nuestro presente o hacia dónde vamos. Con esto del derecho comercial es algo muy parecido. Vamos a ver que hay dos sistemas que se utilizan para describir la materia comercial y vamos a ver uno que particularmente ya no existe, que es justamente el sistema objetivo. Este sistema está derogado, era el que prevalecía en el antiguo Código de Comercio y la pregunta que a veces nos han hecho estudiantes es, si está derogado, si ya no se aplica, si ya no se utiliza, ¿por qué tenemos que saberlo o por qué tenemos que estudiarlo o analizarlo? Y justamente acá viene esto de también el saber cómo era antes, el conocer cómo conocía antes el compendio normativo a la actividad mercantil, es que podemos ahora entenderlo hoy con este cambio de sistema que hubo, ¿sí? Em, entonces, nos vamos a adentrar. La compu hoy me estaba fallando, así que si por momentos se tilda o algo, me avisan, ¿sí? Entonces, una de las mayores preguntas con las cuales mayormente iniciamos es esto de conocer qué es la materia mercantil o qué es el derecho comercial. Y la premisa o la primera respuesta que se viene, bueno, el derecho comercial es ese compendio de normas jurídicas tendientes a regular todo lo que es la actividad comercial o todo el comercio en sí. Bárbaro. Eso en una primera parte es correcto. Son normas que buscan regular la actividad comercial. Pero, ¿qué es actividad comercial? ¿O qué es a lo que podemos denominar una actividad de comercio? Entonces, esta pregunta nos lleva a pensar en, bueno, ¿qué es actividad comercial? Vamos a ver que en el antiguo código eran determinados actos que estaban regulados, eh, pero que después, ante el cambio que se hizo en el 2015, ya no aparecen de la misma forma.
Por eso es importante conocer cómo eran antes para conocer cómo localizarlos ahora. Algunos conceptos, más que nada doctrinarios, que se intentaron dar en su momento, acá hay dos autores, Rocco y Bolafio, esto también lo van a encontrar en en la bibliografía del doc. Ellos intentaron realizar un concepto abarcativo que intentara captar todas las actividades que eran consideradas comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rocco ponía todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio. Bolafio decía que es todo acto o hecho jurídico de interposición económica determinado por la especulación. Si bien eran definiciones que dentro de todo eran aceptables y eran bastante amplias, se dejaban fuera muchos aspectos o muchas actividades que desde una lógica económica eran propias del derecho comercial o del flujo del comercio, como por ejemplo los títulos cambiarios, el pagaré, el cheque, que son institutos que vamos a ver en la materia, o también la navegación, cuando la navegación se realizaba tal vez por deporte o por el placer de salir a navegar, también se dejaba fuera. Entonces, fueron conceptos que no prevalecieron, sino que se dejaron de lado. Y entonces, ante el fracaso de intentar buscar un concepto o una definición única, la doctrina ha sostenido que va a ser materia comercial aquello que el legislador determine como tal. Sabemos que los legisladores, quienes están en el Congreso, son los que emiten las leyes. Entonces, va a ser la propia ley la que nos va a decir a nosotros qué es lo que se considera actividad comercial para que esas normas que van a buscar regularlas les sean aplicables. Y justamente estas normas, estas leyes, siempre son, al mismo tiempo que evoluciona el comercio, estas leyes van cambiando en base a la situación económica de un país, al momento en el que se legisla. Entonces, en otras palabras, siempre igual la materia mercantil va a ser aquella que el legislador determina o considera que según las necesidades y según las realidades económicas y sociales de cada etapa van a ser consideradas como tales. Entonces esto nos lleva a analizar plenamente el artículo 8 del Código de Comercio que ya está derogado, en donde en este en este código, el sistema era objetivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema objetivo definía a la materia comercial a partir de una serie de enumeraciones legales de actos que consideraba comerciales. Entonces el legislador decía que determinados actos iban a ser comerciales independientemente de la naturaleza intrínseca del mismo, por lo que era una situación más normativa que ontológica. Vamos a ver igual que este sistema no era puramente objetivo, no solamente miraba al acto, sino que en determinados artículos, como por ejemplo el artículo 5 del Código derogado, sabía una presunción subjetiva, que subjetiva quiere decir en mira al sujeto que realiza el acto. Se pone en la mira, por ejemplo, en los actos de los comerciantes, siempre iban a ser considerados como actos también de comercio, salvo que se probara lo contrario. Entonces, dentro del código que tenía una mirada objetiva, había ciertos tintes de subjetividad. Por eso, doctrinarios como por ejemplo Alperín y el doctor Pisani sostienen que el viejo código, el código derogado, no era puramente objetivo, era prevalecientemente objetivo, porque en el código estaban conviviendo los dos sistemas,
El sistema objetivo que se fijaba en los actos que se realizaban, en los actos realizados y no en el sujeto que los realizaba, pero había algún que otro artículo que decía que si un comerciante realizaba un determinado acto, que si bien no estaba dentro de la enumeración que ahora vamos a ver, iba a ser considerado también acto de comercio por el sujeto que lo realizaba. Por eso es que si después hacen una lectura desde el artículo 1 al 8 del Código de Comercio derogado, van a ver que por momentos se mencionan el nombre o la figura del sujeto comerciante. Pero es importante saber, y tienen que destacar esto, que el antiguo código era prevalecientemente objetivo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver plenamente encuadrado dentro del artículo 8, que va a ser toda una descripción legal. El artículo 8 era toda una descripción legal de lo que el legislador consideraba como materia mercantil. Eh, y acá algo que tienen que también saber antes de entrar a la descripción de todo el artículo es que todos los enunciados que vamos a ver ahora en el artículo 8, que contiene 11 incisos, siempre hubo un debate sobre que si todos esos actos que estaban establecidos ahí estaban establecidos de una manera taxativa o si era de una manera enunciativa. ¿Qué es esto? Si era algo taxativo, quiere decir que solamente era eso y no se podía ni agregar, no se podía agregar ningún otro acto. Por más que pareciera lógico decir, bueno, este acto es, es comercial, pertenece al flujo de comercio, pero como no está integrado en el artículo 8, entonces no lo es y no va a haber norma del derecho comercial que le sea aplicable. Y por el otro lado están los que decían que no, que son enunciativos, que si bien contempla una serie de actos, al saber todo este nivel histórico, que el comercio ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se han ido creando nuevos actos, entonces este artículo 8 siempre iba a quedar abierto a que en el momento que nazca una nueva figura, iba a ser igualmente contemplada dentro de los actos de comercio. Acá un ejemplo claro es, vamos a ver que en un momento se menciona la navegación marítima. Es esto de los buques, la navegación por ríos, etcétera. Entonces, para cuando fue sancionado el código en 1862, el 10 de septiembre de 1862, la navegación aérea todavía no existía. Con el tiempo se logró el primer aeroplano y crear las primeras navegaciones tripuladas, etcétera. Entonces, esta nueva navegación, cuando nace, queda contemplada dentro del derecho comercial. Por eso es que se mantiene una posición mayoritaria, doctrinaria, de que este artículo era enunciativo, es decir, que no era restringido, sino que era abierto a que, en el caso de que nazcan nuevos actos, se contemple que queden abarcados por el derecho comercial. Tengo a alguien en sala de espera. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, una consulta. Sí. ¿Este PowerPoint lo va a pasar también al campus? Sí, sí, la guía dispositiva se va a subir al campus y tengan presente lo siguiente. Esta guía dispositiva es un material complementario, ¿sí? No Sí. reemplaza a la bibliografía. En la bibliografía lo van a encontrar todavía mucho más detallado. El doctor Pisani ha hecho un manual muy excelente, prácticamente es como un resumen el libro de él. No reemplaza esto al capítulo del libro, ¿sí? Simplemente sirve a una ayuda para mí, para dar la clase, y también para ustedes, para tal vez tener, tal vez cuáles son los aspectos principales, pero si solamente quieren estudiar de esto, no les va a servir al 100%, ¿sí? Eso siempre lo Bueno, aclaramos. Nosotros no tenemos problema en subir material complementario, pero hacemos la aclaración de que no reemplaza a la bibliografía. ¿Vamos perfecto, bien? gracias. Bárbaro. Sí. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieren que repita? ¿No? Yo tengo una consulta. Sí, Viste que decías que
en el código derogado del artículo 8 era prevalecientemente objetivo. Sí. Ahora, actualmente sería ambos, objetivo y subjetivo. Si querés te contesto y hago spoiler del final o esperás a que avance la clase y lo vamos a ver al final. No tengo Haceme problema en acordar cuando. contestarte igual. Dale, sí, sí. Haceme acordar nomás en un momento que me respondes. Bárbaro. Ahí yo te digo, cuando llega esa parte, digo, Cristian, acá viene la respuesta. Listo, listo, ¿Vamos? listo. Bárbaro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir haciendo un pequeño desglose de cada uno de los actos que estaban dentro de estos 11 incisos. Em, y hago esta aclaración previa. Acá lo vemos dentro de este artículo. Si nosotros hoy quisiéramos buscar el artículo 8 en el nuevo código, vamos a encontrar que hay un artículo 8 completamente diferente. Siempre hay una historia anecdótica que cuentan tanto la doctora Martinelli, que la contó en la comisión anterior, como el doctor Pisani, que es que antes para ellos les era sumamente fácil, bueno, ahora sí les es fácil porque ya después de 10 años de existencia del código, explicar la diferencia entre estos dos sistemas es fácil, pero ellos en su momento, cuando tuvieron que estudiar todo un nuevo código unificado, lo primero que hicieron fue, bueno, vamos a buscar el artículo 8 porque el artículo 8 era su herramienta fundamental. Cuando ellos tenían que dar en las clases qué es actividad mercantil para el derecho, la respuesta era artículo 8. Todos los actos encontrados en este artículo, esos son los actos de comercio. Pero en el cambio del 2015, prácticamente la palabra como comercio, comercial, les quedó en el título, porque lo primero que ellos hicieron fueron a buscar el artículo 8 y no estaba. Y después dijeron, bueno, vamos a ver, tiene que haber algún título especial que diga, bueno, actos de comercio, y no estaba, y no lo encontraban. Y dicen que los civilistas les hacían el chiste de que ahora que se unificó el código, ya el comercio o el derecho comercial dejó de existir, porque como no figuraba como tal en la unificación, ya los comercialistas no tenían base para que el derecho comercial exista. Y ellos le decían, pero si nosotros miramos por la ventana, vemos que hay actos de comercio por todos lados. Y entonces ahí hicieron el cambio de chip y dijeron, ¿y si ahora pasó del sistema objetivo que tenía el código de comercio a tener el subjetivo, que antes solamente eran determinados artículos, y si ahora esa esencia de subjetividad pasó a ser la herramienta principal? Y ahí encontraron la respuesta. Porque todo lo que vamos a ver acá que estaba en un solo artículo, ahora está completamente desparramado, por así decirlo, en una palabra más criolla, en todo el código. No hay una sección específica que diga, bueno, esto es derecho comercial y vamos a encontrar un artículo que los tenga todo englobado como era antes, sino que está desparramado por todo el código e incluso en leyes aparte. Eh, Así que el inciso 1 y el inciso 2 del artículo 8 del Código de Comercio se basaba más que nada en la compraventa comercial o compraventa mercantil. ¿Qué decía? Bueno, el inciso 1 decía que toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor, eso era un acto de comercio. Esto iba de la mano con el inciso 2, que dice la transmisión al que se refiere el inciso anterior, también iba a ser considerado derecho comercial. Vamos a hacer un pequeño desglose. Dice toda adquisición, quiere decir toda forma en la cual una persona podía ingresar a su patrimonio un determinado bien. Y en este caso el artículo dejaba bien en claro cosas muebles. Las cosas inmuebles quedaba fuera del derecho comercial. Es parte del derecho civil. Entonces, toda cosa mueble que fuera adquirida, y acá agrega otra característica, a título oneroso, es decir, a través de la compra mediante un pago.
en efectivo, en especie, entonces, título oneroso. Entonces se deja de lado la donación, eh, los sucesorios, etcétera. Es toda adquisición a título oneroso de cosa mueble o sobre un derecho sobre ella. Y acá están las otras dos actos importantes que tienen que ser con el objetivo de que la persona que adquiría ese bien no lo hacía para utilizarlo, para gozar de ese bien, sino que su intención era lucrar, es decir, tener un ingreso monetario a través de su enajenación. Enajenación quiere decir a través de su transmisión, sea por una venta, por una permuta. Entonces, esa acción de adquirir con la intención de prácticamente revender, ahí está la intención del lucro. Por eso que acá se deja bien en claro que tenía que cumplir con todos estos requisitos. Si ese acto que realizaba el comerciante cumplía con estos requisitos, adquisición, título oneroso, cosa mueble, entonces era considerado acto de comercio. Y justamente la transmisión, que hacía mención el inciso 2, iba a ser considerado un acto de comercio. Si la persona compraba un automóvil y lo usaba y después en un momento lo vendió, eso no era un acto de comercio, porque lo adquirió con la intención de usarlo, no con la intención de lo compro y lo revendo. Hoy en día podríamos poner un ejemplo, una concesionaria que le compra autos a Toyota, a la fábrica de Toyota, los compra para revenderlos, no los compra para uso personal. Entonces, eso era un típico acto de comercio. En el inciso 3 vemos que se mencionan diferentes operaciones que prácticamente son de intermediación. Ese es el acto que este inciso miraba, el acto de intermediar, y vemos cuatro operaciones. Operaciones de cambio, operación de banco, de corretaje y de remate. La operación de cambio es ese intercambio de una moneda por otra, puede ser pesos o dólares, o incluso puede ser monedas de la misma especie, peso por peso. ¿Qué podía ser manual o trayecticio? La diferencia en esto es la inmediatez. En el manual, en el libro del Dog lo van a encontrar así. El manual era prácticamente es el mano a mano. Yo estoy con la doctora Martinelli, ella tiene dólares, yo tengo peso, y le digo, ¿sabes qué? Necesitaría realizar un cambio, bueno, y en el mismo acto se realiza la operación. El trayecticio es, la palabra lo dice trayecto, es cuando yo quería acordar con alguien, pero si estamos en la época en la que se sancionó el código, tenía que dirigirme a una determinada plaza comercial para terminar de realizar el cambio, ¿sí? Esto igual después lo vamos a ver cuando veamos contratos y esto lo vamos a volver a ver. Pero no sé si alguien quería hablar. No, no es posible. Bueno, después tenemos la figura de operación de banco. ¿Alguien se anima a dar una definición de operación de banco? No vale que me lea de la guía dispositiva, ¿no? Porque igual acá es muy, muy breve lo que está puesto. Perdón, una cosa. Sí, Eh, no sé si yo no lo veo, pero no estás compartiendo, me parece. O sea, te vemos a vos. Yo Yo al lo menos. veo, está compartiendo. Yo sí lo veo. Ah, Yo lo yo no veo lo también. veo. ah, ya me había asustado. Perdón, Fue lo que... perdón, fue mala mía entonces. Yo no lo veo, pero bueno. Fíjate de cambiar la pantalla, capaz que está solo en la que lo ves a él. Bárbaro, entonces Agustina, ya que vos no estás viendo la presentación, ¿qué se te viene a vos para contestar a qué es operación de banco? Creo que es cuando una persona le presta a otra persona plata y a su vez esa persona a la que le prestaron plata le presta a otra persona.
Sí, está bien. Hay partes Ok. que pulir, pero dentro de todo está bastante correcto. ¿Alguien Ok. más? ¿No? Bien, bastante acertada la respuesta, no al 100%, pero bastante bien, porque a veces tienen la suerte de que no, o no sé si el doctor ayer les habrá preguntado, pero a veces el doctor presencialmente preguntaba y algunos decían, bueno, la operación que realiza un banco, ¿no? Porque la frase llevaría a, bueno, operación de banco, entonces son las operaciones que haga un banco. Y la respuesta era no, porque en el momento en el que este instituto nace no existían los bancos todavía. Entonces, la operación de banco es prácticamente la intermediación financiera del dinero. Es una persona recibe dinero de X y por eso le paga una tasa pasiva por mes. Entonces, la persona que recibió ese dinero después se lo presta a alguien que necesita, se lo presta ahí y ahí le cobra una tasa activa por el préstamo que le realizó con la plata de X. Entonces, la diferencia entre la tasa pasiva que paga y la tasa activa que cobra, esa es la ganancia que tiene el banquero, ¿sí? Esto viene de la tradición que antes se pone, que era la operación de banco, era una persona que se paraba en un banco, en la plaza, y hacía estas operaciones. ¿Sí? Por eso es operación de banco. Se dice que se ponían en un banquito y esa es la definición de operación de banco. Después, la figura del corretaje, tenemos a un intermediador, una persona que lo que hacía era acercar a dos partes para que sean ellas las que celebren un contrato. Es decir, yo puedo acercar a la doctora Martinelli y al doctor Pisani y entre ellos celebran un contrato. No importa el contrato que realicen. Mi acto de intermediar y de acercarlos, ese acto era considerado el acto de comercio, ¿sí? Era independiente del contrato al que llegaran las partes arribadas. Mi acto de intermediar, mi acto de acercarlos para que ellos negocien y celebren un contrato, ese acto era considerado acto de comercio, ¿sí? Y después tenemos la figura del remate. Bueno, antes de ir al remate, hoy en día Profe, el corretaje, ¿en qué acción o en qué instituto se ve reflejado? Que creo que profe. solamente prevalece en eso. Sí, Ah, pensé que no se escuchaba. Profe, corretaje no entiende muy bien qué significa. el corretaje, tenemos la figura del corredor, ¿sí? Es una persona, te lo pongo con un ejemplo. Vuelvo al ejemplo de voy a ser un corredor. Está la doctora Martinelli que quiere vender su vehículo y no encuentra oferente. Yo sé que la doctora Martinelli está queriendo vender su vehículo y sé que el doctor Pisani está en la búsqueda de adquirir un vehículo. Entonces lo que yo le digo es, ¿sabe qué, doctor Pisani? La doctora Martinelli está queriendo vender un vehículo. Si usted quiere, yo puedo tratar de brindarle su contacto para que usted negocie con ella. Sí, bárbaro, dice el doctor, me interesa. Bárbaro, me contacto con la doctora Martinelli y le digo, ¿sabe qué, doctora? El doctor Pisani está interesado en su vehículo, le gustaría poder hablar con usted del precio, ver el modelo, etcétera. Ah, bárbaro, qué bueno. Entonces, yo los acerqué. Les dije, mire doctora, acá está el doctor Pisani que está interesado en la venta de su vehículo. Y después entre ellos negociarán, hablarán y verán si celebran el contrato de la compra-venta. Mi acción fue acercarlos, darles inconvenientes tecnológicos. Hoy nos falló un poquito el Zoom. Terminó de admitir. Eli, te consulto mientras terminas de admitir, ¿te Sí, parece si hacemos como en la primera comisión y van poniendo los chicos los nombres?
o pasas el link. Eh, Dale, si querés por las dudas que coloquen el nombre, porque todavía la profe no me pasó el link del Forms, ahí igual se lo pedí. Así que, Genial, ya voy copiando eso entonces. bueno, estábamos con el ejemplo con, con Cristian, no sé si ya se unió, Sí, profe, estoy acá. genial. Había, Estábamos con había el... entendido, ¿Eh? había entendido que el corredor, bueno, une, digamos, o acerca a las partes para celebrar el negocio y eso se le llama actividad comercial, ¿verdad? Claro, esa acción, ese acto que hizo el corredor de acercar, de intermediar entre esa oferta y esa necesidad, esa acción era considerado un acto de comercio, ¿sí? La acción de intermediar entre las dos partes. Bueno, Perdón, profe, bueno. tengo una consulta. Sí, El corretaje es un acto comercial, pero digamos, en su ejemplo, en el que usted acerca al doctor Pisani, ¿no? Y ambos son sus amigos, y usted no cobra ninguna comisión, ¿seguiría considerándose un acto comercial? ¿Se esa es entiende la una duda? esa es una muy buena pregunta. Ok. Em, si lo miramos a la luz de hoy en día, hoy en día ya no, porque el sistema cambió. Y ahí de paso, Cristian, ahí ya te agrego una parte de la respuesta. Como el sistema hoy ya cambió y no hablamos de actos de comercio, como que la respuesta no sería, para hoy, no sería válida. Pero si nos ponemos en la mirada de 1862 y la acción propia está hecha. La intermediación fue realizada. Por lo tanto, acto de comercio era. Porque la acción ocurrió. Si yo después, tras ese accionar, no le cobro los honorarios a los que tengo derecho, que es a ambas partes, porque el corredor les cobra a ambas partes, ahí ya creo que es una discusión aparte. Pero la acción, la intermediación se realizó. El acto está. Entonces hay un acto de comercio. Que fue, en este caso, lo habrá hecho ad honorem, ¿no? Claro. En el caso de que 2 meses después yo vaya y les diga, miren, ustedes me tienen que pagar tanto y tanto. Ahí ya es otra discusión. Porque ahí los doctores pueden decir, sí, el acto vos lo hiciste, la intermediación estuvo, nosotros celebramos el contrato, pero, y ahí también hay que ver, si se firmó que no les cobraba por X motivo, ellos ahí ya tienen con qué defenderse, pero creo que ya es una cuestión ahí más de honorarios, pero el acto en sí estuvo, Ok, ok. ¿no? O sea que, un momento, que básicamente bajo la mirada del nuevo Código Civil, esto se podría ver como una situación de ustedes como amigos, los acercó y listo, por los sujetos. Pero bajo el acto, era un acto comercial, entonces actuó de forma de comercial, Sí, ¿no? sí, sí. Ok, Por ok. ejemplo, acá traigo un ejemplo que tiene que ver con otra cosa, que lo vieron en la primera comisión. La doctora Martinelli preguntó si alguien había realizado alguna compra en la semana, y sí, y un estudiante dijo, sí, yo en la facultad compré un café, ¿no? Ujú. Bueno, porque en la primera comisión salió también la duda y se había dejado en claro que eh, vamos a ver que el derecho comercial también se diferencia de, por ejemplo, derecho laboral, que se fija en las relaciones entre el empleador y el empleado, que es una rama autónoma. Lo mismo con derecho fiscal y tributario. Si bien nosotros en la materia vamos a ver el derecho especial de fiscal y tributario, todo lo que sea fiscal y tributario dentro de la rama comercial en realidad no lo integra. Es una rama autónoma. Esto de la emisión de una factura, etcétera, eso es tema aparte. La emisión de facturas no es derecho comercial, es derecho tributario. Pero está anexada al derecho comercial, porque, y daba este ejemplo, cuando uno compra, va al supermercado, siempre le dan el ticket.
que es la factura de que eventualmente se realizó la compra. Bárbaro. Esa compra de la adquisición de un bien o de un servicio sí es comercial. Entonces, acá daban el ejemplo. Vos fuiste a la cafetería de la facultad, pagaste, te dieron el café, ¿te dio factura? No, no me dio factura, dijo. ¿Te dio un ticket? No, no me dio ningún comprobante de nada. Entonces ahí la pregunta fue, ¿y entonces hubo contrato o no hubo contrato? ¿Se celebró o no se celebró el contrato si no no te dieron el comprobante de esa transacción en que vos pagaste un café y te dieron el café? Entonces, algunos respondieron que no existió el contrato, porque no estuvo la emisión de la factura. Y la respuesta era equivocada. El contrato ocurrió, la celebración estuvo, las acciones estuvieron, pagó y recibió. Lo mismo que el local. Recibió el dinero y dio el café. Entonces, la factura queda como en un segundo plano. Entonces, si yo quisiera decir o demostrar que ese contrato se celebró, porque en los hechos se celebró, ya eso ahí íbamos a una cuestión de pruebas. Bárbaro, no tengo el ticket, no tengo la factura, pero puedo adquirir testigos que vieron que yo compré, puedo solicitar las cámaras de la facultad que enfoquen al lugar que vean que yo compré. Entonces, el contrato se celebró, por más que no estaba el comprobante de la celebración, estuvo. En este caso, lo mismo, la intermediación se realizó. El acercamiento de las personas para celebrar un contrato estuvo. Ahora, si no cobro o si no me pagan, ya creo que es un tema de prueba en cuanto a la parte más que nada de los honorarios o del profesional, ¿no? Obviamente que como siempre a veces se dice, ¿no? En derecho todo es discutible dependiendo de la posición en la que vos te pongas y a quién vayas a defender. Mi cliente es Si yo inocente, tuviera su que defender, señoría. claro, yo quiero Él fue defender a una de las partes para estafado. que no pague, no, no, no hubo. Entonces, bien. Eh, Hoy en día la acción de corretaje, o la figura, mejor dicho, no acción del corretaje, se ve en la figura de los corredores inmobiliarios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los inmuebles, si bien siempre, todo, recuerden, todo lo que es inmueble es derecho civil, todo lo que es mueble es derecho comercial, ¿sí? Pero justamente todavía esa actividad de acercar a las partes sigue siendo alcanzado por el derecho comercial, pero ahora desde otra mirada que lo vamos a ver a continuación. Y está la figura del remate. Ustedes tienen la actividad, ¿no? De buscar edictos sobre subastas o remate, que son sinónimos. Subasta o remate son sinónimos. Y el código, igual, y esta mirada sigue hoy en día, va a pertenecer a la mirada comercial, los justamente remates comerciales, no los remates o subastas judiciales, que las judiciales siempre son por orden de un juez. Un juez ordena en una determinada causa que se celebre un remate o una subasta. Eso siempre se ve en los edictos. Cuando ven que el edicto comienza con el juez tal o el juzgado civil y comercial en la causa ordena remate, bueno, eso es una subasta judicial y ahí entra el código procesal y son otras cuestiones. Ahora, cuando vemos un edicto que dice el martillero Sánchez, por orden de, lo tomo a una vez, Constanza López va a rematar tal vehículo en el día, bueno, eso ya es una subasta comercial, porque es ordenada por un privado, ¿sí? Entonces, la acción de intermediar en el remate, esa acción era considerada un acto de comercio. Ahora voy a ir un poquito más rápido para tratar de llegar lo más posible. Igual siempre recuerden, esto lo tienen sumamente detallado en la bibliografía y acá si quieren les pongo un plus de esto. Es tema de examen, entran cosas básicas, como por ejemplo, qué sistema operaba en el viejo código, qué sistema opera en el nuevo, ¿sí? No le vamos a decir desarrollen el inciso 4 del artículo 8,
eso no. Esto es un pantallazo de cómo Pero, era antes. profe, Sí, perdón, tipo, ¿nos pueden preguntar, tipo, más o menos de qué trata el artículo 8? Y le tengo que, tipo, nombrar los incisos, ¿o no? no, no. Porque recuerden que al principio nosotros dijimos, esto está derogado. Sí, Esto en la práctica actual ya no funciona, ya no se aplica. Entonces tampoco no sería eficiente que le preguntemos en el examen sobre algo que no se utiliza. Es- Esta perfecto. clase es introductoria para que después entiendan cuando vamos a ver la figura del empresario, la empresa, las sociedades, cuál es la mirada que se tiene ahora y por qué estudiamos la figura del empresario, la figura de la empresa, que antes no se tenía en la mirada del viejo código, porque el viejo código no miraba al sujeto que realizaba el acto, sino que miraba al acto en sí, ¿sí? Por eso es importante saber. Si una pregunta puede ser, ¿cuál era el sistema que predominaba en el código de comercio derogado? ¿Cuál es el sistema que predomina en el código nuevo? ¿Sí? Objetivo y subjetivo. Exactamente, exactamente. Esa sería la respuesta. Después Profe, ustedes, si quieren ampliar y detallar, siempre decimos esto, en la pregunta traten de responder lo que se les pide. Si ustedes quieren anexar algo más, estén seguros de que lo que van a colocar está bien, ¿sí? Por ejemplo, si la pregunta dice, ¿cuál era el sistema en el código derogado? Pueden poner, sistema objetivo, ya está contestada bien. Ahora se agrega, se tenía una mirada prevalecientemente objetiva y lo vemos desarrollado a lo largo del artículo 8 en sus 11 incisos. Eso es un agregado que le pueden hacer, pero no va a haber una pregunta que diga, desarrolle el inciso 5 del artículo 8 y establezca cuáles eran los actos que se contemplaban ahí, ¿no? Esto es una mirada de cómo era antes para entender todo lo que van a empezar a ver a partir del viernes, porque creo que el viernes ya empiezan a ver empresa. Profe, estaría bien como centrado en los actos desarrollado en el artículo 8 del antiguo código. Sí, 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 también. profe, Sí, tenía una duda. Viste que dijiste que la mediación de las partes a esa acción era llamada, bueno, actividad comercial. Ahora, ¿cómo sería? ¿Sí, sigue llamándose a eso actividad comercial? Porque la dijiste era. intermediación, la intermediación, Sí, no mediación. Cuidado con ok, las ok. palabras. Bueno, Intermediación. El concepto de cada actividad que estamos viendo ahora, el concepto de la actividad continúa. Corretaje sigue siendo hoy lo mismo, es la intermediación entre el acercamiento de unas partes para que entre las mismas celebren un contrato, ¿sí? Ese concepto de la actividad en sí sigue siendo igual. Lo que hay de distinto es que ahora el nuevo código ya no regula en función del acto, sino que va a regular en función del sujeto que lo realiza. Entonces se deja de ver el acto de la intermediación para ver al sujeto corredor obligado, en este caso, ¿no? ok, perfecto. Para mí está bastante claro, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, ¿Eso puede ser seguimos. pregunta de examen, profe? ¿Cuál de las dos cosas que te dije? Las dos. Ah, Sí, en lo que es, por ejemplo, esto de corretaje, lo vamos a ver de vuelta cuando veamos contratos. Vamos a ver contrato de compraventa, contrato de franquicia, contrato de mandato, contrato de corretaje, se van a ver de vuelta, ¿sí? Puede entrar una pregunta dentro de la sección de contratos. Puede decir, bueno. desarrolle el contrato de corretaje, que prácticamente el corretaje es este acercamiento, ¿sí? Pero puede entrar por ese lado. Por cuando se pregunte sobre contratos, que hay como dos, tres clases dedicadas plenamente a contratos, ¿sí? Listo, gracias. Bárbaro.
También lo siguiente, por ejemplo, estos títulos valores, que era el inciso 4 del artículo 8. Hoy en día los títulos valores siguen existiendo, no más que ahora tienen su propia ley. Los títulos valores están regulados en su propia ley. Hay una ley de títulos valores, incluso hay una ley específica para un título, por ejemplo, la ley de sobrecheques, que regula toda la cuestión de sobrecheques. Por eso lo vamos a ver, hay también clases específicas que vamos a ver letra de cambio, pagaré, cheque, cheque con pago diferido y cheque, que es la modalidad del cheque electrónico que existe hoy en día, ¿no? Pero bueno, antes, en el viejo código, estaban regulados en el inciso 4 del artículo 8 que dice toda negociación sobre el letra de cambio, de plazas. Em, Algo interesante que de esto se tomaba mucho para, en este sentido de que era enunciativo toda esta descripción o toda esta lista de actos, es justamente este inciso, el inciso 5 que menciona a las empresas. Dice, las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o de transporte por agua o por tierra. Entonces, esta figura de empresa del inciso 5 fue sumamente utilizada cuando comenzó a evolucionar el comercio, ¿no? Porque la figura como empresa, que esto ya lo van a empezar a ver el viernes, la figura de empresa, el concepto de empresa, no es un concepto jurídico. No van a encontrar en la ley que diga empresa es esto. De empresa solamente se tiene esta mención. En el nuevo código dice así, empresa o empresario o actividad organizada. Simplemente se encuentra esa denominación, pero no se encuentra una descripción legal, que no hay de empresa, ¿sí? Hay un concepto económico. La empresa tiene un concepto económico no jurídico, que es esta actividad organizada de los factores de producción destinados a la producción y comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Esto es un pequeño spoiler de lo que van a empezar a ver después. Pero esta figura tomó mucha relevancia, ¿sí? Porque cuando nace el código, las empresas eran justamente esto, de fábricas, que realizaban determinados productos que tenían que ser industrializados, fábricas de comisiones y de mandatos, que las comisiones son prácticamente realizar alguna celebración de un contrato en representación de otra persona o sin representación. Bueno, el inciso 6 Profe, hablaba, sí, una consulta. ¿Puede ser que el concepto de empresa surge porque se volvió insuficiente el concepto de actividad económica? actividad económica y empresa van de la mano, ¿sí? Ok. Ah, o sea, sí lo decía el libro. Ahí ya te digo bien, porque justo lo tengo a la mano el libro. Van a encontrar en la página 15 del manual, dice empresa y entre paréntesis o actividad empresaria. En lo que se vio en la necesidad de los legisladores o los doctrinarios para poder establecer esto, era, recuerden que antes vimos que se buscaba dar un concepto que unificara todo lo que sería considerado acto de comercio. Entonces, derivada de esa insuficiencia de considerar qué actividades iban a ser consideradas mercantiles, más que nada desde una mirada económica, es que se comienza a utilizar este concepto simple de empresa, que empresa siempre va a referir a una actividad económica organizada. En principio es eso. Le podemos agregar a esa actividad económica organizada lo siguiente: actividad económica organizada de los factores de producción de bienes y servicios destinados a la comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Hay otras características, pero yo no me quiero adelantar mucho porque eso lo van a ver bien en la clase de empresa, que para que esa actividad económica organizada sea definitivamente empresa,
tiene que haber continuidad, tiene que haber profesionalismo, tiene que tener elementos materiales, inmateriales, personales, pero eso se va a ver bien en la clase de empresa, ¿sí? No me quiero adelantar para no marearlos ni confundirlos, ¿sí? Pero la figura de empresa es sinónimo o la descripción es eso, es actividad económica organizada. Eso es una empresa, actividad económica organizada, de los factores de producción destinados a la comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Eso es empresa, ese es el concepto económico que se tiene de la empresa. Solo que antes el viejo código no miraba al sujeto empresario, ¿sí? Porque acá también hay algo importante, yo ya se los dejo. Ahí tienen un plus por si el doc les llega a preguntar. Empresa nunca es un sujeto de derecho. La empresa no es un sujeto de derecho. Los únicos que son sujetos de derecho son las personas físicas o humanas y las personas jurídicas. Que las personas jurídicas son las sociedades. Las sociedades son personas jurídicas, ¿sí? La empresa es una actividad económica organizada. No es un sujeto de derecho. Por eso siempre, frente a alguna demanda o alguna cuestión, siempre el que responde es el sujeto de derecho, sea empresario, que es esa persona individual dueña de esa actividad organizada, o una sociedad, dueña de una actividad organizada en concreto, ¿sí? Pero esto siempre, y nosotros siempre lo recalcamos porque por más que lo recalquemos mil veces, esto es pregunta también de examen, ¿eh? En el examen nos ponen empresa em, como sujeto de derecho o lo ponen como sinónimo de sociedad. Y no son lo mismo. La empresa es una actividad económica organizada, no es sujeto de derecho. No sé si más o menos respondí, Martina, creo, ¿no? ¿Habías preguntado? Sí, sí, gracias. Bárbaro. Bueno, los seguros, las sociedades anónimas, esto se va a ver cuando veamos leyes especiales, vamos a ver la ley de seguros, ¿sí? Y acá también hay todo un debate. Hoy en día sigue el debate de si seguros es una rama autónoma, como el derecho laboral y todo, porque a veces los comercialistas decimos somos el padre, el derecho comercial es el padre de muchas ramas autónomas actuales, porque antes en el Código de Comercio vamos a ver que había un inciso que regulaba aspectos del derecho laboral. O sea, el derecho laboral estaba inserto en el Código de Comercio. Después con el tiempo fue evolucionando y ahora sabemos que hay una rama autónoma del derecho laboral. Lo mismo con los seguros. Los seguros estaban dentro del Código de Comercio. Hoy en día tienen su propia ley de seguros. No, no me queda. Bueno, quedarían ver de los incisos 8 a 11, pero los voy a pasar para poder hablar sobre el sistema actual porque queda poco tiempo. Igualmente la guía esta yo se la subo y en el manual del doc está también muy bien especificado. Bueno, entonces ya estuvimos viendo que el viejo código siempre se fijaba en el acto. Si el acto cumplía con cada una de las palabras o cada uno de los requisitos que estaban enunciados en los diferentes incisos, era acto de comercio y por lo tanto quedaba alcanzado y se le era aplicado el derecho comercial. Ahora, con el cambio de código y con la unificación de los dos códigos en el 2015, que tenemos el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, desaparece la categoría de acto de comercio. Entonces se cambió la categoría, se cambió el paradigma, se cambió la visión de qué es lo que iba a ser alcanzado por el sistema comercial, por el derecho comercial. Entonces se pasó la mirada ahora a un sistema subjetivo. Ahora el código no mira los actos,
no mira la realización de una determinada acción que tiene que cumplir, como vimos, por ejemplo, el inciso uno tenía que ser una adquisición a título oneroso de una cosa mueble, ya esa descripción del acto no está, sino que se mira al sujeto, se mira al sujeto que realiza, como bien explicamos ahí, que se adelantó la compañera, mira a quiénes son los que realizan una actividad económica organizada. Ya el enfoque se pone en el sujeto que realiza esa actividad y no a la acción o al acto en sí. Entonces, uno de los artículos actuales que podemos encontrar que hace este enfoque es el artículo 320 del Código Civil y Comercial, que ahí van a encontrar que pone la obligatoriedad de llevar libros contables, etcétera, pero acá está la visión del sistema subjetivo que pone la mirada en las personas こ jurídicas のクッキー privadas, que como les 全部 mencionaba 食べ antes てい son いのよ。 las sociedades, que vamos a estudiar cada tipo societario, vamos a ver qué es una sociedad, cuáles son los órganos que la ほ componen, ら、 cómo nace una 食べなさい。 sociedad, cómo muere una sociedad, cómo se transfiere una sociedad, todo eso lo vamos a ver en las clases de sociedades. Es por eso que hoy en día estudiamos las sociedades, estudiamos la empresa, estudiamos は水でねね。 los títulos valores desde esta mirada de quiénes son los que realizan las acciones, ¿sí? Vemos al empresario porque es el que realiza esta actividad económica organizada, siendo que son los titulares de establecimientos que pueden ser comerciales, industriales, de servicios. Esto es un dato de color. El mismo artículo establece excepciones a quienes no son alcanzados o no tienen la obligatoriedad de llevar determinada contabilidad. Igualmente tenemos otra clase que va a ser de sujetos de comercio, que ahí vamos a desmenuzar mucho más profundo esto. Esto es simplemente una introducción. Vemos que, por ejemplo, los que tienen profesiones liberales, como por ejemplo los abogados, los médicos, etcétera, están eximidos de tener que llevar la contabilidad obligatoria por este artículo, ¿no? Entonces no quedaría abarcado. Por lo tanto, no solamente se mira ahora al sujeto, el código actual no solo mira al sujeto, y reitero por las dudas, el código actual vigente no solo mira al sujeto, sino que también hay una mirada 足指を感じさせたグル de ープが protección 勝者ね。 al consumidor. 負けた Este グ fue ル uno ー de プ los は cambios también trascendentales que realizó esta unificación, es que no solamente se pasa el eje o la mira al empresario y a su actividad organizada, sino que también se reconoce que hay una desigualdad en lo que se denomina relación de consumo entre un prestador y un dador de servicio con un consumidor o usuario, ¿sí? Entonces, el nuevo sistema actual es un sistema subjetivo protectorio del consumidor, ¿sí? El nuevo código mira al sujeto que organiza los factores de producción, capital, trabajo, tecnología, para llevar adelante esa actividad económica organizada llamada empresa, que tiene que tener esto de continuidad en el tiempo, profesionalismo, inserción en el mercado, que todo eso lo vamos a ver bien en detalle en la clase de empresa, ¿sí? Entonces, lo importante que se tienen que llevar de la clase de hoy es, teníamos el código de comercio derogado, que tenía una mirada prevalecientemente objetiva, porque tenía artículos con tinte subjetivo, se veía la figura del comerciante, pero era prevalecientemente objetivo porque era considerado actos de comercio todos los actos descritos en el artículo 8, que estaban establecidos de manera enunciativa. Si había otro acto que no estaba enunciado y que por analogía no se podía sumar, no era acto de comercio. Ahora, hoy en día, tenemos otro sistema, un sistema subjetivo y protectorio del consumidor, que ya no mira el acto en sí,
sino que mira al sujeto que realiza ese acto y ese sujeto va a tener obligaciones, va a tener responsabilidades que realizar, que eso lo vamos a ver después bien en la clase de sujetos de comercio. ¿Sí? Entonces, por eso de acá viene la importancia de por qué vamos a ver la empresa como actividad económica organizada, vamos a ver la figura del empresario, que es quien lleva adelante esa actividad y que es el sujeto de derecho, vamos a ver a las sociedades, que las sociedades son los sujetos de derecho, que también llevan adelante estas, estas acciones, vamos a ver diferentes contratos igual, también. Eh, pero lo importante de esta clase es esto, los dos sistemas, la diferencia entre ambos y cuál es el que está hoy vigente, ¿sí? Que hoy es el sistema subjetivo protectorio del consumidor. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Algo que necesitan que repiten? Igual, siempre esto también tenganlo presentes. En todas las clases los profesores siempre les van a preguntar si tienen dudas. Y no solamente si tienen dudas del tema que se vio en el día, sino de todo lo que se vaya viendo en el transcurso de las clases. Si cuando estamos en títulos ven que tenían una duda de la clase de hoy o de la clase de empresa, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Y no tengan miedo a preguntar, a consultar, a sacarse todas las dudas, todas las inquietudes. Hasta antes del examen respondemos. El día del examen no respondemos, no respondemos consultas. ¿No? Gracias, profe. Para mí está muy claro. ¿Está todo claro? Bárbaro. En principio, los que tengan que irse por alguna cuestión, tienen otras clases, trabajos, lo pueden hacer, ya están en libertad. Los que se quieran quedar, preparé un minijuego, tal vez algunos conocen la aplicación de Kahoot, que no es necesario que se la descarguen, pueden entrar desde el Chrome. Son 6 preguntas para los que quieran participar. Y ahí la profesora Martínez me dijo, tal vez el que gane el viernes le llevan algo, una barrita de cereal, dijo, pero no, no, por lo general lleva un lindo premio. Así que los que quieran quedarse y participar son bienvenidos. Los que por algún motivo, como dije antes, se tengan que retirar lo pueden hacer, dado que ya nos pasamos unos minutitos. Perdón, llegamos a hacerlo en 2 minutos porque la reunión, tipo el Zoom se